En un video anterior les había comentado que hay que reconocer que Leonel Fernández es un gran político. Más allá de que ustedes estén de acuerdo o no en su forma de gobernar, o en lo que hizo en 3 periodos que fue presidente de este país, eso es otra cosa. Pero sí hay que reconocerle que ese señor tiene una capacidad extraordinaria para poder aprovechar los errores de su adversario político. Y miren por qué digo esto. En la semanal el presidente Luis Abinader se refirió a los motoconchistas de este país. La oposición utilizó la siguiente palabra, plaga. Dice la oposición que el presidente Abinader utilizó plaga para referirse a los motoconchistas. Obviamente salieron los PRMistas a defender a su presidente para decir que no utilizó esa palabra, sino placa, la palabra placa. Y de ahí se desarrolló una controversia muy interesante en estas horas. Pero miren por qué digo que Leonel Fernández es un gran político. Observen lo que dice él de los motoconchistas. Pero hay otro lado de la realidad dominicana. Es ese segmento que se ha quedado rezagado, que no tiene oportunidades para una educación de calidad, que no participa de la cultura, que no tiene acceso a la tecnología y, en fin, que se siente aislado, que tiene aspiraciones, que tiene anhelos, que tiene ideales, pero no encuentra la forma de poder canalizarlo. Ese generalmente usted lo ve en todo el país, en el motoconcho, o ve a las muchachas trabajando para Loteca o esas empresas, ¿verdad?, que tienen que ver con la lotería, bancas de apuestas, como se les llama. Entonces, no es que estar en el motoconcho sea algo deshonroso, pero tampoco es un gran honor, ni tampoco tiene horizonte hacia el futuro. Y si su vida se va a detener, se va solamente a vivir en esa cotidianidad del motoconcho o de trabajar en la banca de apuestas, obviamente que quiere irse del país, porque no encuentra forma de poder superar, de poder avanzar, de poder progresar, y considera que el país ha fracasado y que su destino está afuera, lo que tampoco es verdad hoy día. De manera que tenemos que hacer el esfuerzo para que en la República Dominicana haya equidad. Esta declaración la hizo mucho antes de que el presidente Luis Abinader se refiriera a los motoconchistas en la semanal. Pero el día de hoy, en La Voz del Pueblo, en la semanal de Leonel Fernández, ¿qué creen que hizo? Invitó a varios motoconchistas para poder darles un espacio y que ellos expresaran todas las inquietudes, ideas y demás. Oigan bien lo que hizo, por eso insisto, Leonel Fernández sabe capitalizar muy bien los errores de su contrincante para sacarle el mayor provecho electoral o de popularidad que él necesita. Luis Abinader estuvo en la palestra pública, por eso fue atacado por varios periodistas, por varios líderes de opinión, que cómo es posible que a este gremio les llame plaga. Obviamente en redes sociales circularon videos de motoconchistas que estaban en contra de esa declaración de Luis Abinader, porque ellos sí, algunos, creían que sí se había utilizado la palabra plaga. Pero inmediatamente reaccionó Leonel Fernández, inmediatamente reaccionó llevando a 5 o 6 motoconchistas a ese espacio de La Voz del Pueblo. Qué interesante está esto, señores, porque Leonel Fernández sabe perfectamente bien que hay más de 1 millón de motoconchistas en este país. Pero como vieron en el video, ¿verdad? O sea, en el video él claramente dijo, no es un honor ser motoconchista ni ser una cajera de una banca. O sea, no es deshonroso, pero tampoco es honorable. Y esos chicos y chicas no tienen futuro y no son el futuro de la República Dominicana. Oigan bien lo que dijo antes. Pero ahora, lunes en la mañana, dice que no, que a los motoconchistas hay que tratarlos muy bien, que no hay que denigrarlos, que hay que darles oportunidades, que hay que respetarlos porque son gente trabajadora, que se levanta muy temprano, que son jóvenes, que no tener oportunidades que tampoco el presidente Leonel Fernández les dio en sus gobiernos, porque pareciera que esto solamente se trata del gobierno de Luis Abinader, pero recuerden que estos motoconchistas no son de hace 4 años, desde hace más de 20 años, bueno, cuando yo llegué a este país,
realmente, para mí sí son más que esa palabra que utilizó, esa palabra que dije, ¿verdad? O sea, nadie ha podido controlar a los motoconchistas. Son gente que no respetan ninguna ley de tránsito, no respetan al automovilista, no respetan al peatón, no respetan las señales automovilísticas, no respetan absolutamente nada. Y si ellos se pueden pasar entre los autos, aún rayándote tu carro, rompiéndote los retrovisores, se van, huyen y nadie te pagó absolutamente nada. Y siempre ellos te echan la culpa a ti, ellos son los que te chocan y siempre son los que quieren tener la razón y llegan como enjambres. Chocas a uno, o mejor dicho, él te choca y llegan 20 o 15 motoristas a auxiliarlo y apoyarlo. Para mí sí son eso, lo que la palabra esa que se supone que dijo Luis Abinader. Para mí son eso y más. Si por mí fuera que desaparezcan a todos esos motoconchos, para mí no deberían de existir porque no tienen ni la más mínima educación. Pero bueno, yo voy a decir más adelante lo que sigo pensando de esto. Lo que quiero analizar aquí también es cómo Leonel Fernández aprovechó electoralmente esa acción. Que haya dicho o no haya dicho esa palabra Luis Abinader ya es otra cosa. Aquí lo que aprovechó el expresidente Leonel Fernández fue el encontronazo que tuvo la oposición con los del PRM defendiendo al presidente y por otro lado, ¿no?, la oposición utilizando cualquier errorcito que tiene Luis Abinader para magnificarlo y hacerlo quedar mal. Y esto obviamente lo llevó el expresidente Leonel Fernández a su espacio, a la voz del pueblo. ¿Qué significa esto? Si él perfectamente sabe que son más de 1 millón, que yo podría decir, por ahí escuché a un periodista de Telemicro decir que son 4 millones de motoconchistas en todo el país, que se supone que deben de tener un permiso para conducir ese vehículo de motor, por consiguiente son aptos para votar, porque aquí no se le da una licencia de un motoconcho a un menor de edad. Debe de ser mayor de edad para que él pueda brindar el servicio de motoconcho. Entonces, señores, si son 4 millones, según el periodista de Telemicro, supongamos que sean 2. No le voy a creer ni a Leonel Fernández, que dice que es un poco más de 1 millón, ni a este periodista. ¿Y por qué? Porque yo estuve buscando la información exacta de cuántos son y no la pude encontrar. Entré a la DGI, ahí a lo mejor pudo haber estado esa información. No la encontré en ningún parque vehicular, no encontré exactamente cuántos hay. Por eso les digo que el señor periodista de Telemicro, no me acuerdo su nombre, él es uno que estaba en Antena Latina, me acuerdo muy bien, una voz muy característica, no recuerdo el nombre, dice que son 4 millones porque estaba entrevistando a Abel Martínez. En ese justo momento le dice el periodista Abel Martínez, son 4 millones de motoconchistas, ¿qué usted va a hacer con ellos si llega a ser presidente? Eso es otro tema, pero bueno, entonces Leonel Fernández en La Voz del Pueblo dijo que eran más de 1 millón. Sabiendo esto, obviamente sabe el expresidente que es un nicho muy importante para poder conseguir votos, para poder enamorarlos. Y vuelvo y lo que les explicaba anteriormente, el candidato es la marca, el discurso es el producto. Y si algo tiene el expresidente Leonel Fernández es que sabe vender su producto. Más allá de que es un gran orador, más allá de que sabe hablar, de que de alguna manera te engancha para que lo sigas escuchando, más allá de eso es un gran vendedor, porque eso que dijo en La Voz del Pueblo en la mañana del día de hoy es lo que querían escuchar los motoconchistas. Y él supo enamorarlos muy bien para decirles, no pueden ser denigrados, no pueden ser maltratados, no pueden ser despreciados, etcétera, etcétera. Al contrario, se les tiene que apoyar, se les tiene que ayudar, se les tiene que ayudar a tener una educación vial para que puedan respetar todas las señales de tránsito y demás. Y el que haya llevado a estos motoconchistas a ese espacio le dio un gran salto para que pueda obtener votos de ese gremio. Acuérdense que en el fin de semana pasado el presidente de ese gremio de los motoconchistas organizó una rodada para apoyar a Luis Abinader y había cientos y cientos de motoristas en esa rodada en la 27 de febrero. Por eso es que está esta lucha, porque quieren conseguir los votos
de ese más de 1 millón o menos de 4 millones de motoconchistas, son demasiadas personas. Entonces, en ese sentido, Leonel Fernández se burló de Luis Abinader. Se burló de Luis Abinader, ¿por qué? Porque comete un error, ¿no? Digamos que se malinterpreta esa palabra de placa o plaga, él la utiliza muy bien, lo lleva a su semanal, o sea, a La Voz del Pueblo, porque esta es una copia de la semanal de Luis Abinader, y prácticamente se está burlando, prácticamente le está diciendo, mira, te comí el maní por adelantado, porque tú te equivocaste y lo primero que hago yo es llevar a esos que tú los denigraste, a esos que tú estás diciendo que son una plaga, entonces yo los llevo a mi espacio. O sea, por eso es que Leonel Fernández es un gran político, por ese tipo de cosas. Tiene una visión muy aguda para poder identificar ese tipo de errores de sus contrincantes y poderlo él ponerlo a su favor, sacarle provecho. Ahora Leonel Fernández es el candidato de los motoconchistas. Olvídense, ya Luis Abinader haya dicho esa palabra o no lo haya dicho, para mí no la dijo, para mí sí dijo placa. Yo escuché bien la semanal, escúchenla ustedes, véanla, búsquenla y van a ver que sí dice placa. No estoy defendiendo a Luis Abinader, entiendan, no lo estoy defendiendo. Escuchen bien la semanal y él dice placa. Entonces aquí, cuando se hace mal uso de la palabra por parte de la oposición, pues obviamente se le tiene que sacar un capital electoral. Y Leonel Fernández lo ha conseguido y lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, señores. Eso representa votos de ese gremio para Leonel. Solamente basta con ver las expresiones de varios motoconchistas que subieron videos a sus redes sociales, que yo vi algunas cuantas que me mandaron y que yo estuve buscando, y quejándose y diciendo, no, mi voto ya va para Leonel, no va para Abinader. ¿Cómo es posible que nosotros, que somos motoconchistas y que somos decentes, etcétera, defendiendo lo indefendible? Porque para mí, de verdad, nadie ha podido controlar a ese enjambre de motoconchistas. No hay forma que tú le puedas ganar cuando ellos tienen un accidente contigo. No hay forma de que ellos de que ellos pierdan bajo ninguna circunstancia. Precisamente el día de ayer, saliendo de aquí de donde yo vivo, una vecina mía, yo venía caminando porque había ido a la farmacia queda muy cerca de mi casa, y salí caminando a una cuadra. Y cuando yo vengo hacia mi residencial, mi vecina va saliendo con toda precaución de residencial, que es una avenida donde a veces se hace un tranque, y a veces te dan el espacio, pero cuando te dan el espacio, la gente que viene de bajada, los motoristas, se van por el otro lado y no se dan cuenta que tú estás saliendo de esa puerta del residencial. Pues bueno, la muchacha, mi vecina, con toda prudencia, porque yo la vi, con toda lentitud, empezó a salir y pasó un motoconcho y le llevó todo su bumper, se lo rompió. Pues el motoconchista, sabiendo que venía en vía contraria, se bajó y por poco le entra a golpes a la muchacha. Yo me tuve que meter, yo tuve que intervenir. Y ya se la quería agarrar conmigo, pero cuando vio un hombre le bajó. Pero le estaba diciendo a la vecina mía que ella había tenido la culpa, que ella no se dio cuenta que iba a pasar cuando él viene en vía contraria. Entonces, así sucede. A mí me robaron me llevaron un retrovisor, dijo que yo tenía la culpa, se quedó tirado, llegaron 20 a defenderlo. O sea, realmente, para mí sí es eso. Los motoconchos para mí sí son una plaga, no todos, pero la mayoría son maleducados, no saben manejar, son imprudentes, se suben por la acera, se pasan los altos, no respetan los pasos peatonales. Los AME no pueden hacer nada contra ellos. Ustedes párense en la Kennedy con Lope de Vega, Lincoln o Churchill, y ustedes se van a dar cuenta cómo esos AME están viendo a esos motoconchos arriba del paso peatonal o pasándose el semáforo en rojo, y todavía se ríen y los saludan y le dicen, dime a ver qué es lo que. Y no les dicen absolutamente nada. Luis Abinader estaba diciendo que se necesita el doble de agentes de la DGCET para controlar eso. No, señor Abinader, no se necesita el doble, ni aumentar la burocracia, ni aumentar el sueldo, ni el presupuesto para esa institución. Se necesita que esos AME también estén preparados y sean profesionales para poder hacer cumplir la ley a esos motoconchos.
Eso es lo que necesita, más capacidad, más entrenamiento, más asesoría a esos DGCET para que sepan cómo abordar un problema de esos. Y que no se hagan panas de los motoristas y que no sean alcahuetes de las malas acciones del motoconcho. ¿Cómo es posible que lleguen en manada, en un semáforo, Kennedy con Lope de Vega, y se ponen 40 o 50 ahí mismo impidiendo el paso del peatón? No se ponen detrás y desde que ven el rojo inmediatamente aceleran. Y los AME no les dicen nada, no los pueden parar. Entonces, la solución de eso no está en aumentar el personal de la DGCET. Primero, capaciten bien a esos agentes, que no sean corruptos, que no sean charlatanes, que sepan hacer su trabajo. Y lo otro es que tienen que regularizar exactamente, con toda identificación, a esos motoconchos. Y si un motoconcho se pasa el alto, se le tiene que quitar su credencial, su licencia de por vida. Porque cuando él se pasa un alto, cuando el motoconcho decide por voluntad propia pasarse un alto, se convierte en un asesino en potencia. Él puede llegar a quitarle la vida a alguien por su imprudencia y nadie les dice nada. Entonces es un tema muy profundo, muy profundo. Y escríbanme aquí ustedes si están de acuerdo conmigo que los motoconchistas, la mayoría no sirven. Son maleducados, son prepotentes, son irresponsables. No son ciudadanos conscientes. Y se creen unos matatanes calibrando el motor en plena avenida, en plena Churchill, en plena Lincoln, donde sea. Ustedes los ven haciendo eso y se burlan de la gente. Entonces, si no hay educación en ese gremio, ¿cómo pretenden que eso se pueda organizar? Tienen que tener unos filtros muy grandes para cuando se les dé el permiso de ser motoconchistas, para darle su licencia, para darle su casco identificado con el número de placa, que la mayoría no tiene placa, que la mayoría no tiene el mismo número que debe de tener el casco con la placa, la mayoría, pues obviamente siempre va a estar este caos. ¿Y quién paga las consecuencias? La mayoría de la población que sí cumple con sus impuestos, que cumple con las reglas de su vehículo, que trae la matrícula, que maneja prudentemente, que no se pasa a un semáforo en rojo, etcétera, etcétera. Entonces no me vengan a mí ahora, Luis Abinader y Leonel Fernández, a hacerse los graciositos, a hacerse los que son buenos para que ese gremio se siente identificado con ustedes, de que lo van a apoyar cuando sabemos perfectamente bien que son eso y más. Son peor que una plaga. Peor. Cuéntenme aquí ustedes, ¿a quién le ha chocado un motoconchista y se pone todavía alterado y quiere que le paguen y tiene la culpa él y te quiere tirar una piedra, te quiere tirar con un bate? Y teniendo la culpa ellos. Y no hay nadie que defienda al automovilista de ellos. Entonces aquí se le está dando mucho libertinaje a ese grupo de motoristas, de motoconchos. Quizá 2 o 3 puedan hacer bien su trabajo, pero la mayoría son imprudentes. Así que Leonel Fernández acaba de burlarse, así mismo, acaba de burlarse de Abinader, el presidente Abinader. Cometió un error o algo que dijo se convirtió en un error para la oposición y lo capitalizó electoralmente. ¿Qué les parece? Díganme si sí o no Leonel Fernández es muy hábil, es un político astuto. Insisto, no lo estoy defendiendo, pero hay que analizar las cosas para poder entender cómo se manejan los hilos de la política, cómo se manejan las elecciones y cómo es que están compitiendo a menos de una semana. Esto que hizo Leonel Fernández a menos de 7 días o 7 días de las elecciones le van a generar votos. Esta acción en ese gremio, que son más de 1 millón o menos de 4 millones, está pensando seriamente en poder votar otra vez por Leonel Fernández. Eso lo va a lograr y de esto se trata. ¿Cómo? Diciendo mentiras, inventando cosas que dijo o no dijo el presidente, como ustedes quieran, pero en campaña electoral se vale todo, como diría JJ Rendón, el estratega político más exitoso en los últimos tiempos, el venezolano que llevó al poder a Peña Nieto, a Santos en Colombia. Se vale de todo. Y Leonel Fernández lo sabe hacer realmente muy bien, debo de reconocer eso. Ya su proceso como presidente caducó, ya debe de retirarse para su casa, sígase leyendo todos los libros de Funglode, esos 400,000 libros que usted dice que tiene, léalos, ojalá que la vida le dé tiempo para eso. Recuerde, soy Fernando González, el Charro Bachatero, nos vemos hasta la próxima.